Listo, chicos, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Ya les di las indicaciones, por favor, intenten tener mayor responsabilidad respecto Profe, a sus cursos. ¿Qué pasa, Joaquín? o sea, por mi, No te escucho, Joaquín, tu micrófono está apagado. o sea, profe, ¿cómo antes de las 8 van a estar listos con la cámara? Si por ejemplo, Leonel supuestamente su cámara está malograda. ¿Y cómo está prendido ahora su cámara? Ah, no lo sé yo. Listo, El, vamos a empezar nomás porque no vamos a conversar de lo que otros deberían responder. ¿Está bien? Listo. El día de hoy teníamos una clase pendiente, ya que la semana pasada habíamos de alguna manera, ¿no? Utilizado el día para lo que es la presentación, ¿no? De los profesores, ¿no? La inauguración de lo que es el año escolar, entre otras cosas. Quedó pendiente esta clase, no la resolvimos, por eso es que el día de hoy vamos a avanzar con esta clase. La primera clase de personal social va a ser la Constitución del Perú. De repente ustedes ya sabrán, ¿no? ¿Qué cosa es la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Por qué es importante la Constitución? Si no lo sabes, tranquilo, hoy día lo vas a saber, eso es lo importante. Lo importante es que el día de hoy tú tengas una idea de qué cosa es lo que es la Constitución. Aunque no lo creas, es la carta más importante que tienes en tu vida. ¿Qué, profe? ¿No es la carta de Juancito, de Pepito que me declara su amor? No, eso no vale. La carta más importante es la Constitución. Y hoy día vamos a saber por qué. Primero, hablamos de la Constitución del Perú. Vamos a empezar con una pequeña lectura y vamos a ir analizando parte por parte. ¿Está bien? Me va a ayudar Luanita Balbín con el primer párrafo. Además de los derechos y deberes de los ciudadanos, la forma como se organiza el Estado. ¿Cuáles son los organismos de gobierno? ¿Quiénes son las principales autoridades y cuáles son sus atribuciones? Excelente, Luanita. A ver, del primer párrafo, ¿no? La Constitución del Perú dice qué cosa hace. Va a establecer de alguna manera lo que son tus derechos y deberes. Eso es lo primero. En la Constitución, ahí tú vas a encontrar tus derechos y deberes. Pero no solamente eso es lo que vas a encontrar en la Constitución. En la Constitución también vas a encontrar cómo es que se organiza el Estado. Ahora, recuerden que organizar es de alguna manera administrar, ¿no? Poner cada cosa en su lugar. Eso es lo que nosotros pensamos cuando decimos la palabra organizar, es poner cada cosa en su lugar. ¿Qué significa? Que el Estado va a tener que organizarse porque va a tener muchas cosas que responder o que cumplir. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la pandemia, ¿cierto? El Estado tiene que organizar al sector salud para poder responder ante ese problema. ¿Hay diferentes problemas? Sí. No solamente hay problemas de salud, puede haber problemas de repente, ¿no? Problemas económicos, problemas familiares, problemas de maltrato, ¿no? Hay muchas cosas que pueden surgir y que de alguna manera el Estado te va a ayudar eh, a cuidarte, ¿no? Más que nada es eso, protegerte. El Estado, la Constitución te va a proteger. ¿Está bien? Continúa, por favor, la lectura, Joaquín. ¿Cuáles son cuáles son los organismos de gobierno? ¿Qué? ¿Dónde estás? Eh, mm, me dice cuáles son los organismos de Alejandrita, continúa la lectura, por favor, donde se quedó Luana. La Constitución peruana tiene su origen histórico en los inicios de la República. Después de proclamar la independencia, el general San Martín convocó a un Congreso Constituyente para que discutiera y aprobara una constitución para el nuevo Estado libre y soberano del Perú. Ok, ¿qué idea se nos viene acá a la mente? ¿Cuándo por primera vez tuvimos nosotros constitución? ¿En qué momento tuvimos por primera vez constitución? Dice, cuando se proclamó la independencia.
¿Qué, profe? Antes no teníamos ninguna regla, nada. No, sí teníamos reglas. Recuerda que nosotros estábamos prácticamente siendo organizados por el Estado español, ¿no? A través de la monarquía, ¿no? Ah, perdón, a través del virreinato, ¿no? A través del virreinato del Perú, España de alguna manera organizaba esta parte del continente. Pero cuando ocurrió lo que tuvo que ocurrir, ¿no? Vino San Martín, vino Simón Bolívar, se les considera los extranjeros que impusieron la república o la democracia, ¿no? Y yo digo impusieron porque no es que la gente en aquel entonces quería ser independiente de España. No, no quería hacerlo. Se hizo un censo y más de la mitad no quería dejar de tener relaciones con España. Pero ¿qué pasó? Por eso se le llama una independencia impuesta. Se la impusieron a todo el pueblo. Profe, no te entiendo. Muy simple, ¿verdad? Es como que ustedes viven en su casa, ¿cierto? Ustedes viven en su casa y ustedes van a depender de quiénes, de sus padres, ¿cierto? Imagínate que de repente viene Pepito, Jorgito y Juanito y le dice, ¿sabes qué? Luanita, Joaquín, Alejandra, Leonel, Kiara y Luana, de ahora en adelante ustedes ya no van a hacerle caso a sus papás. Ustedes van a hacerse caso a ustedes mismos. Y ustedes, no, pero yo no quiero, yo estoy bien haciendo caso a mi papá porque me va bien, ¿no? Ellos me aconsejan cosas buenas. Dice, no, no importa, ustedes necesitan ser libres e independientes. Ya no van a depender de sus papás. Es más, a su papá lo vamos a llevar muy lejos, ¿no? Ahora ustedes son libres e independientes. Por un bonito, ¿no? Nosotros hemos acostumbrado a hablar de estos temas de una manera muy romántica, ¿no? La gente dice, oh, la independencia del Perú es un gran momento. Gran momento, diría yo. No creo, ¿ah? Porque desde aquel entonces, mira todos los problemas que estamos trayendo hasta el día de hoy. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a pelear, discutir sobre esos temas, pero primero hablemos de la Constitución. Ya Profe, yo sabes. sí le hago caso. Dímelo, Anita. Yo sí le hago caso. Claro, o sea, no, no hay ningún problema, ¿no? Ahorita, ya más adelante vamos a ver por qué es que de alguna manera esa independencia, eh, no sé, se le debe considerar independencia entre comillas, ¿no? Porque al final no nos fue tan bien, ¿no? No nos fue tan bien. Pero ya saben, la primera constitución se hizo cuando se proclamó la independencia, ¿no? ¿Quién lo hizo? Dice que José de San Martín convocó a un congreso constituyente y ellos fueron los que redactaron esa constitución para el nuevo Estado libre y soberano del Perú. Recuerden que un país sin una constitución no puede avanzar, porque la constitución son las reglas del juego. Es como que tú vayas a jugar ajedrez y quieras jugar ajedrez como tú creas. No, así no es. El ajedrez tiene una especie de reglas, ¿cierto? Que nosotros debemos seguir para poder jugarla adecuadamente. Lo mismo pasa. Los países no es que ya de ahora en adelante yo hago lo que quiero, no. Todos necesitan una constitución para poder establecer sus limitaciones y sus alcances. Continúa la lectura, por favor, Alejandrita. ¿También los puntos, profesor? Claro, claro, hasta los puntitos, y me vas a mencionar la primera que es Ya. las liberales. A lo largo de nuestra historia es posible identificar tres tipos de constituciones. Ok. Las liberales, respetuosas de las libertades y derechos ciudadanos, defienden el establecimiento de la República Democrática. Ok, muchas gracias, Alejandrita. Mira, dice cuántos tipos de constitución hubieron o existieron en nuestro Perú. Tres. Hasta el momento hemos tenido tres tipos de constituciones. Las liberales, que es la que nos mencionó Alejandrita, el primer caso. Un ratito, chicos, un ratito. Listo, ya volví. Eh, las liberales, como nos mencionó entonces Alejandrita, ¿qué es lo que hace o de alguna manera cuáles son los objetivos de una constitución liberal, ¿no? Vamos a mencionar. Quiero que ustedes entiendan algo. El concepto de liberal, conservador o moderno es mucho más amplio de lo que nosotros estamos presentando aquí. Pero este pequeño concepto es una ayuda para que ustedes lo puedan relacionar.
Aunque no lo crean, las constituciones liberales, conservadoras o moderadas son mucho más complejas de lo que vamos a ver aquí, pero esto es una especie del resumen, como para que ustedes lo puedan entender. Lo van a volver a llevar, pero el detalle es que ya lo van a saber. Como les menciono, las liberales, que son las primeras, ¿no? Dice, inmediatamente, liberal, relaciónalo con algo. Liberal, libertad, ¿cierto? Liberal lo podemos relacionar con la libertad. Entonces, en las constituciones liberales, ¿qué es lo que se va a enfatizar, ¿no? En dónde van a mostrar toda su atención. Especialmente te están diciendo en las libertades y derechos de los ciudadanos. Eso es lo más importante para las constituciones liberales, los derechos y libertades de los ciudadanos. Obviamente también dice, defiende el establecimiento de una república democrática. Obviamente va a defender, ¿no? la democracia en la república, ¿no? De que de alguna manera todos participemos, ¿no? De que si el Estado avanza es porque es gracias a todos y no solamente a un grupo, entre otras cosas. ¿Está bien? Fácil de recordar, creo que no es muy difícil, ¿no? Profe, las constituciones liberales son las que van a ser muy respetuosos con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Creo que es básico, ¿no? Una sociedad para mejorar debe empezar desde lo más pequeño, ¿no? Algo así como en un hormiguero gigante, ¿no? Tú no vas a intentar cambiar todo el hormiguero educando a una hormiga por hormiga, ¿no? Tienes que educar por grupos, ¿no? Primero de repente a la reina, después a las obreras, de repente a las que, ¿no? Entonces, así nos organizamos. De la misma manera para este tipo de constitución, ya saben, para las liberales van a poner toda su atención en respetar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Muy bien, está interesante, listo. Luana Chanca, continúa por favor. El segundo tipo de constitución, ¿cuál es? Luanita Chanca, activa tu micrófono, por favor, no te escucho. Las conversadoras. ¿Las conversadoras? No te escuché, Luanita, escuché las conversadoras. Activa tu micrófono, Luanita Chanca, por favor. Sin miedo al éxito. Luanita, ¿por qué no activas tu micrófono? Ahora sí. Las conservadoras que dan mayor importancia al poder ejecutivo y le restan interés a las opciones populares. Muchas gracias, muchas gracias. Al que me dice que entendió por esto, ya tiene su ingreso ya directo a la uni ya. Ya me ingresaste ya. Créame, si tú entendiste esta parte, ya estás ya. Tienes la mitad del éxito asegurado. ¿Qué significa entonces? Dan mayor importancia al poder ejecutivo y le restan interés a las opiniones públicas. Qué interesante. Qué interesante. Creo que en algún momento nosotros hablamos de que la mayoría no necesariamente siempre tiene la razón, ¿sí o no? Creo que en algún momento hemos hablado de eso, ¿no? La democracia tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles? La democracia solamente funciona cuando todos están conscientes de lo que hacen. O sea, cuando yo digo, no, ya sabes qué, yo vivo en un estado democrático, yo sé lo importante que es mi participación, por así decirlo. Pero hay muchas personas que viven en nuestra democracia y no tienen ningún interés siquiera al menos de aprender cuál es la importancia que ellos tienen. Profe, un ejemplo muy simple. En las elecciones hay muchas personas que antes de votar se han informado, han leído, no han estudiado, etc. Pero también vamos a encontrar personas que no saben ni siquiera por quién votar. Al último momento dicen, ya voy a votar por, ¿quién está primero? Ya voy a votar por ese. No saben quién es, no saben qué es lo que hace, no saben cuáles son sus ventajas y desventajas. ¿Será una buena elección? Difícil, ¿cierto? Por eso es que necesariamente la gran mayoría no siempre tiene la razón. Para los conservadores ellos dicen lo siguiente, el pueblo obviamente va a llorar, ¿no? Porque el que no llora no mama.
Así es el dicho, ¿no? Hay que llorar para que te puedan dar algo. Pero ¿cuál es el detalle? Que el pueblo no tiene la razón. Eso es lo que te dicen los conservadores. El pueblo, la mayoría, no tiene la razón. A veces la mayoría solamente se deja llevar por una idea bonita, pero no necesariamente tienen la razón. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple. Un ejemplo muy simple. Imagínense que todos nosotros somos representantes del Estado, ¿está bien? Y nosotros queremos decir, ¿cómo vamos a resolver el problema del COVID? Listo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué pasa si nosotros le preguntamos al pueblo? El pueblo te va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa la cura. Imagínate que te diga, a mí no me importa la cura, a mí dame plata, porque no tengo plata para comer. Y nosotros decimos, bueno, entonces hacemos una elección. ¿Quién levante la mano los que quieren dinero? Y todos van a levantar la mano. ¿Eso qué significa? ¿Que eso es en verdad la verdadera forma de solucionar un problema? No necesariamente. Pero miran, profe, pero la gran mayoría está opinando que está bien. Pero sí, claro. Pero recuerda algo, la mayoría no siempre tiene la razón. A veces la mayoría solamente busca tener una respuesta inmediata, pero es una respuesta que de repente ellos no conocen. Solamente es lo primero que se les viene a la mente. ¿A qué costo? Puede significar muchos costos. En el gobierno de Alan García, la gente quería mucho dinero, en verdad. ¿Saben lo que hizo Alan? Él tenía una especie de máquina que imprimía billetes y regalaba los billetes. Comenzó a subir sueldo a los doctores, a los profesores, y todos decían, ¿de dónde saca la plata? ¿Qué es lo que pasó? Ese dinero, que ustedes conocerán de repente como los intis, había tanto dinero que la moneda nacional no valía nada. Algo así como los billetes de Venezuela, ¿no? Que necesitas miles de bolívares para que puedan significar de repente un sol o $2. Lo mismo pasó acá. 1.000 millones de intis, ¿cuánto te valía? De repente 10 soles. 1.000 millones de intis. Imagínate. Y ahora, profe, ¿y eso qué tiene que ver con lo que me está mencionando? Eso es para que ustedes se den cuenta de que a veces la mayoría no siempre tiene la razón. Y eso es lo que los conservadores dicen, ¿no? El pueblo no tiene la razón. El pueblo solamente va a querer buscar una respuesta inmediata, pero no tiene la razón. ¿Quiénes pueden tener una verdadera respuesta? Los que han estudiado, los que son los representantes, ¿no? No vas a decirle, no vas a ir de repente, ¿no? A Chaclaca y le vas a decir, por favor, Chaclacayinos, díganme cómo podemos solucionar el COVID, porque ellos no lo van a saber, no lo conocen, no lo han estudiado. ¿Qué es lo que debería hacer? Según los conservadores, ¿qué debería hacer el Estado? El Estado no debería preguntar, el Estado solamente debe imponer de alguna manera las soluciones, ¿no? Esta es la solución y esto es lo que se hace. Y de alguna manera eso se ha estado haciendo. Por ejemplo, el toque de queda. ¿Sí o no? El toque de queda es una imposición por parte del Estado. ¿Por qué? Porque para ellos es una forma de poder solucionar el tema de los contagios. Listo, ahí está tu ejemplo. Hasta el momento, ¿estamos entendiendo cuál es el segundo tipo de constitución? ¿O ya les dio calambria? Muy temprano para hablar de cosas serias. No hay problema, ¿no? Chicos, no se me desmayen, por favor, ¿sí? La última, Leonel, activa tu micrófono, por favor. Las moderadas, dime, por favor. Moderadas dirigidas a abordar el equilibrio entre los poderosos del Estado, poderes del Entre Estado. los poderes del Estado. Muchas gracias, Leonel. Mira, el tercer tipo de constitución, moderada, dice equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Qué significa? Ustedes saben que nosotros tenemos tres tipos. El Estado se divide en tres tipos, ¿no? En tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Qué significa? Que el ejecutivo, donde están el presidente y sus ministros, tiene que tener independencia. El legislativo, donde están los congresistas, tiene que tener independencia. Los jueces, no, el Poder Judicial, donde están los jueces, deben tener independencia. Cada uno debe ser independiente, no debe valerse del otro. ¿Por qué? Porque imagínate ahorita, Vizcarra, él está sacando bastantes pruebas de que ha hecho muchos, ¿no? muchos actos de corrupción.
¿qué pasaría si el Poder Judicial no tuviera independencia del Estado? Posiblemente no se lo podría investigar. ¿Por qué? Porque Vizcarra ha sido parte del Estado, entonces ¿cómo vamos a investigar siendo ese Estado a otra parte del Estado, ¿no? Entonces, por eso es conveniente de que haya separación de poderes, para que no se estén debiendo favores, para que no digan, oye, pero este es nuestro candidato. No, no, no. Haz tu trabajo. ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, decir, vamos a ponerlo a nivel del colegio. En el colegio hay directora, profesores y alumnos, ¿cierto? Sin mencionar a los padres de familia. Y cada uno de estos tres tienen independencia. La directora tiene independencia para poder tomar decisiones. Los profesores tienen independencia para poder dictar su clase. Los alumnos tienen independencia para poder responder esas clases. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana más tarde no hay independencia entre profesores y alumnos? Vamos a ponerlo así, profesores y alumnos, no hay independencia. Imagínate, a la hora del examen, Joaquín me dice, profe, ¿sabes qué? Me va a poner estas preguntas porque son las únicas que yo sé. Las otras no las ponga porque no las sé. Y a la hora de la hora yo doy el examen y todos me sacan 20. ¿Por qué? Porque me dijeron qué preguntas poner y qué preguntas no. ¿Eso será bueno? ¿Ahí habrá independencia? No hay independencia, eso lo sabemos. ¿Pero será bueno? Si se dan cuenta, ustedes miran, pero profe, todos están saliendo bien, no, no hay perjudicados, está bien. No, ¿Cómo podría estar bien si de alguna manera los exámenes son una forma de garantizar su aprendizaje? Al ustedes solamente responder algo que ustedes sabían, no están garantizando que están aprendiendo. De repente ustedes solamente han estudiado esa parte como para el examen, pero no lo han comprendido. Puede tener consecuencias, claro. Imagínate a la hora de querer ir a la universidad y tú no sabes nada. Problemas, problemas. Ahora, miren chicos, el Perú ha tenido muchas constituciones a lo largo de nuestra república. Desde el momento que nosotros hemos sido república, han surgido muchas constituciones. Hasta el momento existen 12, como los meses del año. Recuerda, profe, ¿cuántas constituciones hay? Acuérdate de los meses del año. ¿Cuántos son? 12, 12 constituciones. Acá hay un detalle. Miren chicos, la última constitución que se realizó en nuestro país fue en 1992, que fue por el presidente Alberto Fujimori. Es el que está como séptimo, entre los 10 primeros presidentes más corruptos, él está en el número 7. Al menos gracias a Alberto Fujimori estamos entre las primeras listas de algún ranking, ¿no? Porque habitualmente el Perú siempre está por el final. Pero gracias a Fujimori estamos en el 7º lugar entre los presidentes más corruptos del mundo. Ahora, No, no, chévere, profe, chévere. el presidente Fujimori, ¿no? Sí, bacán, ¿no? El ¿Cuál es el presidente, presidente más corrupto del mundo? Chévere, me sirve. Nice. ¿Cómo me dices? ¿No te escuché? ¿quién es el presidente más corrupto de todo el mundo, profe? Le preguntaba. Uy, no sabría decirte. El nombre creo que es de un indio, que no es fácil de recordar su nombre, pero hay varios, ¿no? Hay varios, en África, por ahí hay varios presidentes que han sido corruptos. ¿Qué significa corrupto? Que han utilizado el Estado para aumentar sus riquezas. Imagínate que el profesor es Yair y en vez de hacer cosas para ustedes, comienza a comprarse casas, comienza a tener más terrenos, comienza a tener una cuenta bancaria escondida en otros países, ¿no? Caleta, caleta. Y además en Alberto Fujimori hay casos bien raros. Por ejemplo, ¿no? Cuando hubo un terremoto o inundación Huayco por aquí, comenzaron a enviar donaciones de diferentes países. ¿Y qué pasaba? Dice que Fujimori escogía las prendas más bonitas o las más valorizadas para quedárselas y las que no le gustaba lo regalaba al pueblo, cuando en verdad todo era donación. Imagínate. Entonces ya pues con eso, con esa chiquita creo que ya te diste cuenta. Luanita Malvin, dime. Profesor, ¿no sabe el presidente más corrupto del país de dónde es? A ver, al final, a la segunda clase, lo voy a buscar en Google y te lo voy a mencionar. ¿Está bien? Rápido. Listo, continuamos entonces. ¿Qué pasó en 1992? Escúcheme, por favor. Dice, en 1992, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y convocó a un Congreso Constituyente Democrático con la finalidad de elaborar una nueva constitución.
En 1993, esta institución convocó a elecciones para que la ciudadanía aprobara la nueva Carta Magna. Finalmente, esta fue aprobada y promulgada el mismo año. Pasa algo. Recuerden, chicos, un cambio no va a surgir de la nada. Para que Joaquín mañana se corte el cabello completamente, no va a ser de la nada. Para que Leonel se pinte su cabello de color rosado, no va a ser de la nada. Para que Alejandra no se ponga de repente un nuevo look donde su cabello va a ser como Dragon Ball Z en versión Saiyajin para arriba, no va a ser de la nada. Todo va a tener un porqué. En 1992 se cambió la constitución. ¿Por qué? Porque el Perú tenía una crisis fuerte. El Perú tenía una fuerte crisis. Teníamos la hiperinflación. ¿Qué significaba? Tal vez no lo puedas entender ahorita con palabras simples, pero te lo pongo un ejemplo. Antes, para poder comprar azúcar, tenías que hacer cola 3 horas porque no había. El pan, el pollo y productos como esos costaban lo que tú ganabas en una semana de sueldo. Antes, un profesor trabajando solamente 3 meses podía comprarse un carro. En 3 meses, ¿ah? En 3 meses, un profesor antes podía comprarse un carro. Por la inflación, un profesor necesitaba vivir 3 veces su vida para poder comprarse un carro. 3 veces su vida, por la inflación. ¿Qué significa? Que tu dinero no vale nada. Puedes tener 1000 soles y eso para otras personas vale 10 céntimos. Eso es inflación. Un pan, ¿cuánto cuesta ahorita? Profe, el pan cuesta 20 céntimos, de repente 7 por un sol. Sí, pero antes costaba menos, antes costaba 10 céntimos cada pan. Y eso lo pueden preguntar a sus papitos. Claro, antes todavía habían promociones. Tú ibas a la tienda y le decías, señor, deme un juguito. ¿Cuánto está? Un sol 50, te dice. Hoy en día un jugo te va a costar un sol 50. Para que te das cuenta cómo es que las cosas han cambiado. Y como las cosas, aparte de la hiperinflación, ¿sabes qué más había ocurrido en este lugar? Teníamos el problema del terrorismo. El terrorismo también dejó muchas consecuencias muy graves para el país. Graves y que hasta el momento no se han podido superar, ¿no? Ahí está la muerte de los estudiantes en La Cantuta, el lugar donde yo estudié. Quién sabe, de repente si hubiera nacido por aquel entonces también hubiera sido uno de los sacrificados. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pero eso fue el motivo por el cual se creó una nueva constitución, porque había muchos problemas que tenían que ser resueltos. Pero recuerda, no basta con decir, ¿saben qué? Acá está la nueva constitución, ustedes apréndensela. No, la nueva constitución tuvo que ser aprobada por el resto, ¿no? Entonces ya saben, la organización de la constitución lo van a organizar en 206 artículos, agrupados en 6 títulos o 6 partes. O sea, así está dividida la constitución. La primera parte en la Constitución te habla de la persona, de la sociedad, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes. Mira, la primera parte de la Constitución te está diciendo qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes respetar y qué deben respetar de ti. Capítulo 2 o título 2, ahí están hablando ya del Estado, cómo se va a organizar de alguna manera. Título 3, cómo va a ser su organización económica, cómo va a trabajar. La estructura del Estado es el título 4, ¿no? Las garantías constitucionales, que es lo más importante, y lo último, que es la reforma de la Constitución. O sea, prácticamente la Constitución no solamente te dice las reglas del juego, sino también te dice, si tú quieres cambiar esto, hay reglas también para cambiarlas. También hay reglas. Por ejemplo, el tema de, ¿te acuerdas cuando sacaron a Merino? ¿Cierto? Eso era también una ley en la Constitución, por eso muchas personas fueron a exigir, ¿no?, su salida. No es porque solamente ellos creían que era lo correcto, no. La Constitución lo avalaba. En la Constitución dice, no debes obediencia a un gobierno que ha sido ilegítimamente puesto. Es como decir, si tú no has escogido ese y no te representas con ellos, tienes derecho a rebelarte. Interesante. Hasta la Constitución te está diciendo en qué momento debes ser feliz y en qué momento debes reclamar. Bueno, ¿no? Cosas que uno aprende. Ahora, chicos,
para poder avanzar con las actividades, quiero que presten atención a este videito, por favor. ¿Está bien? Prestamos atención a este videito para poder avanzar. Hola, bienvenidos a Camachi. Hoy aprenderemos todo acerca de nuestra Constitución. Empecemos. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la norma suprema de nuestro Estado, el Perú. La Constitución contiene principios y los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la identidad, derecho a trabajar libremente, derecho a la educación, derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Así también, nuestra Constitución organiza y estructura al Estado en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y organismos constitucionales autónomos. Es así que el poder ejecutivo se encuentra representado por el presidente de la República, el poder legislativo representado por el Congreso de la República, el poder judicial representado por la Corte Suprema de Justicia, y existen varios organismos constitucionales autónomos, tales como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros. Asimismo, nuestra Constitución consta de 206 artículos, 16 disposiciones finales transitorias y 2 disposiciones transitorias especiales, los cuales se encuentran ordenados en 6 títulos. El título primero, denominado de la persona y de la sociedad. El título segundo, denominado del Estado y la Nación. El título tercero, denominado del régimen económico. El título cuarto, denominado de la estructura del Estado. El título quinto, denominado de las garantías constitucionales. Y finalmente, el título sexto, denominado de la reforma de la Constitución. ¿Te has preguntado cómo se cambia o modifica una Constitución? Para una reforma parcial o total de la Constitución, primero el Congreso aprueba el proyecto de reforma o nueva Constitución con el voto de la mayoría de congresistas y luego se somete a referéndum, es decir, mediante el voto de los ciudadanos. Por último, para saber un poco más de nuestra Constitución, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas constituciones tuvimos a lo largo de la historia? Nuestro país ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia y la constitución vigente fue aprobada en 1993. En conclusión, hoy aprendimos que la Constitución es el documento más importante de un país, pues establece los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, a fin de garantizar el orden, la paz y el bien común de todos los peruanos. ¿Listo? ¿Han podido escuchar, chicos? Sí. Ok, un detalle más. Acá te quería mostrar una línea de tiempo. O vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? La línea de tiempo les muestro para el siguiente video. Entonces, según este video, nosotros hemos podido entender por qué es que la Constitución es tan importante, ¿no? Esa Constitución ya te has dado cuenta porque prácticamente es lo más importante que tú tienes. Cualquier cosa que pueda suceder, la Constitución te puede defender. Hay muchas cosas que han sucedido en nuestro país que, ¿no? Han dado mucho que hablar, ¿no? Por ejemplo, la salida de PPK, el ingreso de Vizcarra, luego el supuesto golpe de Estado hacia Vizcarra, el ingreso de Merino, luego la vacancia de Merino, el ingreso de Sagasti, y hasta el momento tenemos a Sagasti, ¿no? Hasta el momento. Pero mira cómo es que de alguna manera el Estado peruano se va a organizar a través de sus constituciones. La constitución es, en este caso, según eso, es lo más importante que uno Pero, puede profe, hacerse, saber sus derechos y deberes. Dime, Joaquín. profe, yo he visto de que en las noticias Ajá.
yo he visto, bueno, yo no me acuerdo si yo lo he visto o si alguien pues, me lo dijo, pero yo había visto o me habían dicho de que pues acá sí pues había pues abandonado el puesto presidencial. Bueno, el puesto presidencial no se puede abandonar, ¿no? No se puede abandonar, pero lo que sí puedes hacer es vacar, ¿no? Y es lo que se ha estado haciendo. Se ha estado vacando a los presidentes con la intención de que asuma otro presidente, ¿no? Otra persona en la presidencia como tal. Profe, Dime. mira que yo le he puesto que en algunos meses, o para pues acá sí va por pues, abandonar, porque hay mucha pues, responsabilidad y todavía en esta época pues, de coronavirus. La verdad es que aún no sabemos qué puede pasar, pero ojalá que nada malo pase. Chicos, ingresamos todos al mismo link, ¿está bien? No demoren, por favor, los espero.